Sonic no es un héroe. Buenas tardes Internet, ¿cómo estás? Yo espero que bien. El día de hoy vamos a reaccionar al siguiente video, cuyo tema ya conoces, así que sin más preámbulos, manos a la obra. Sonic the Hedgehog es un personaje que ha tenido muchísimas aventuras en las que ha salvado incontables vidas a lo largo de los años, haciendo ver al personaje como todo un héroe, aunque quizás eso no es así en realidad. Existe hace muchísimo tiempo una discusión que se reactiva cada tanto, la cual ¿es en verdad Sonic un héroe? ¡Que sí te que! Yo jamás en mi vida hubiera ni siquiera soñado encontrarme a nadie hablando semejante estupidez hasta ahora. ¿Es en verdad Sonic un héroe? Sí. ¿O solo lo hace porque es lo correcto? Hacer lo correcto es literalmente la definición de un héroe. ¿O simplemente porque está aburrido? Primero que nada hay que saber bien la definición de qué es un héroe. El que hace lo correcto. Un héroe es una persona que se diferencia del común de la gente por haber realizado alguna proeza, virtud o hazaña que se considere de valor. Desde el punto de vista psicológico y social, enmarca rasgos o características que toda persona admira. Un héroe se destaca por realizar una hazaña o acto de bondad hacia otras personas de manera desinteresada, enfrentándose a diferentes peligros y retos. No mames que en serio tuviste que buscar la definición de héroe en internet. Y en todo caso esta definición está mal. La definición más corta y sencilla de héroe que no necesito buscar en internet para saber es la siguiente. Héroe, persona que se sacrifica para hacer lo correcto, según la moral grupal mayoritaria. Por ejemplo, imagínate que una banda de samuráis invade tu pueblo, y tú te prestas para la brigada de contingencia para contener a la invasión. Eso te haría a ti y a tus amigos héroes. No obstante, imagínate que los samuráis invasores vienen de un pueblo como este, y que la razón por la que van de pueblo en pueblo robando es para poder alimentar a los suyos. Eso los haría héroes también. Y los más desaventurados en el campo de las neuronas se estarán preguntando, entonces, ¿cuál es el héroe de verdad? Y la respuesta es que ambos lo son, lo que pasa es que el heroísmo es relativo. El problema con este tema suele ser que la gente confunde ser un héroe con ser el bueno de la película. La clásica narrativa del bueno contra el malo es una narrativa bidimensional, en donde la postura del malo es objetivamente mala y la del bueno es objetivamente buena. En español, esas historias donde el malo es malo porque sí. Pero como digo, contrario a lo que la gente piensa, el concepto de héroe no está atado a esta narrativa antiquísima. Tanto héroes como villanos pueden existir en narrativas tridimensionales como tetradimensionales. De hecho, se lleva haciendo años, porque a la gente les aburren las narrativas bidimensionales. Por ejemplo, los villanos apareciendo en pantalla ahora mismo no son villanos bidimensionales porque no son villanos de soy malo porque sí. En fin, para terminar de responder a la pregunta ¿qué es un héroe?, presentaré el siguiente ejemplo para los que todavía no entienden. Imagínate que eres millonario y un día te encuentras un muchacho por la calle, te apiadas de él y le donas muchísimo dinero tanto a él como a su orfanatorio. ¿Te hace eso un héroe? La respuesta es que no. Si analizamos nuevamente la definición de héroe que les di al principio, nos daremos cuenta de que se necesitan cumplir dos condiciones. La primera es el sacrificio y la segunda es hacerlo moralmente correcto. Entonces, si bien el millonario del ejemplo está haciendo lo moralmente correcto, no está haciendo un sacrificio porque solo está donando una porción de su dinero. Es una buena persona, pero no es un héroe. Entonces, ¿cuál sería un buen ejemplo de sacrificio? Héroes de toda la vida como Batman serían un buen ejemplo de sacrificio. Y tú te preguntarás qué es lo que sacrifica Batman. Batman sacrifica su integridad física, puesto que simplemente con el acto de ponerse el traje y salir a patrullar cada noche, ya está arriesgando su vida. Y lo está haciendo porque según él es lo correcto y no espera nada a cambio. Y esa es la diferencia entre el millonario y Batman. Si manejas un robot a control remoto, por ejemplo, no eres un héroe porque no te estás sacrificando. Pero si manejas un robot a control remoto todos los días, sí serías un héroe porque estarías sacrificando tiempo. De la misma manera que alguien que se dedique toda su vida a buscar la cura contra el cáncer sería un héroe también. La definición de héroe con la que partes está mal. El primer párrafo implica que para ser un héroe te tienes que diferenciar de los demás. Es cierto que los héroes se diferencian del común denominador del 99% de las personas, pero esa es una particularidad y no un requisito.
De lo contrario, en un universo paralelo donde todos son héroes, nadie lo es. El siguiente párrafo también está mal, porque no todas las personas admiran las características de los héroes. Yo creo que el gordo wikipero al que se lo copiaste lo que quiso decir realmente fue que las características de los héroes son moralmente objetivamente positivas. Definitivamente no todo el mundo admira las características positivas de los héroes, porque si ese fuera el caso no existirían los antihéroes. Puesto que literalmente estos son lo mismo que los héroes, pero sin las características positivas clásicas asociadas con el heroísmo. Y el último párrafo también está mal porque no se hace énfasis en el sacrificio. Por ejemplo, imagínate que mañana llega Dios y dice que los niños muriendo de cáncer siempre fueron un experimento social, y los cura. ¿Es Dios un héroe? No. Un héroe no puede ser un héroe si no tiene nada que perder. En fin, continuemos. Si comparamos a Sonic con esta definición, por supuesto que va a encajar perfectamente. El erizo desde sus inicios ha realizado hazañas que hicieron que la gente a su alrededor lo admire y busque ser como él, ejecutando actos desinteresados que han traído prosperidad a su mundo, afrontando las amenazas más increíbles y monumentales, que harían temblar a cualquier persona común y corriente. Entonces Sonic es un héroe, sí y no. Por un momento vamos a destacar algunas historias en donde Sonic ha sido un héroe en toda regla, sin ningún pero, ni ningún acto que lo desvía de esta definición, y además también algunas historias en donde sus actos o dichos lo alejan de ser un héroe y ser más alguien que hace lo que le parece correcto. Coño, pero por quintonésima vez, esa es la definición de un héroe. Solo voy a destacar algunas que me parecen los mejores ejemplos de cuando Sonic demostró ser un héroe y cuando no, que después andan comentando que no quieren ver un resumen de todos los juegos de Sonic, ya los veo. El primer ejemplo de que Sonic es un héroe sería en Sonic Adventure, donde el erizo evita que Perfect Chaos siga destruyendo todo Station Square. Guau, qué mal ejemplo, bro. Sonic duró 3 años a llegar a Station Square. Y que continúe arrasando con el mundo, salvando así a muchísimas personas que habían logrado tomar refugio entre todo el desastre. Pero antes de esto, Tikal se presenta ante Sonic, alegando que la única opción para frenar a Chaos es encerrarlo una vez más en la Esmeralda Chaos. Pero el erizo ve más allá, velando por el bien de incluso el temible dios de la destrucción que está ante ellos. Sus amigos acuden a él con las esmeraldas gastadas, que Sonic logra recomponer utilizando su energía positiva, para transformarse en Super Sonic y neutralizar a Perfect Chaos, devolviéndolo a su forma normal, tranquilizándolo para hablar con Tikal y poder ascender al cielo en paz. Este es uno de los actos más nobles que tiene Sonic con la visión de héroe, ya que no solamente hizo todo lo que hizo para salvar a la gente, sino también lo hizo para salvar a quien estaba causando todo este desastre. Defendió a su mundo y a sus amigos, pero también no quiso que su enemigo siga sufriendo, logrando empatizar con él y llegar a la decisión más bondadosa para todos. Mientras tanto, Sonic Unleashed es uno de los ejemplos más grandes de que Sonic no es un héroe. Sí, salvó a todo el mundo, regresó las Esmeraldas Chaos a sus respectivos templos y encima después se enfrentó con Dark Gaia para no condenar a la humanidad en una eterna oscuridad. Pero todo esto empezó porque Sonic quiso ayudar a Chip a recuperar su memoria. ¿Y eso qué tiene de no heroico? Literalmente ayudar a los demás de manera desinteresada siempre ha sido una de las virtudes de un héroe. Bro, tu argumento literalmente es Sonic no es un héroe porque ayuda a la gente, what the fuck. Incluso, convertido en Werehog por culpa de Eggman, decidió dejar de lado sus problemas y se puso a ayudar sin titubear a alguien que acababa de conocer y que necesitaba ayuda desesperadamente, acompañándolo a Potos, y cuando dejó de centrarse en él fue cuando el profesor Pickle estaba cautivo y después cuando tuvo que cumplir el deber de colocar cada esmeralda en los diferentes templos de Gaia. Sí, Sonic cumplió su rol de salvar al mundo y de arriesgarse por los demás, pero antes de todo esto, él simplemente quiso ayudar a alguien. Sí, exacto, ayudar, lo que los héroes hacen. Que se terminaría transformando en su amigo. No le importó deambular por todo el mundo con él tampoco. Qué malvado es Sonic por deambular por todo el mundo. ¿Cómo se atreve ese hijo de puta? Hizo lo que hizo porque simplemente le pareció que era lo correcto. Eso no es un héroe. Es alguien que sabe lo que está bien y que no le importa cómo se lleve a cabo. No, lo que tú acabas de definir es un villano. Literalmente acabas de definir el psique de una persona que piensa que el fin justifica los medios. No has dado un solo argumento válido para por qué las acciones de Sonic en Sonic Unleashed no se consideran heroicas. O sea, según mi análisis de tu argumentación, lo que tú estás tratando de decir aquí es que las acciones de Sonic no se consideran heroicas porque él no está tomando una postura proactiva ante la amenaza. Pero el problema aquí es que tú no te estás dando cuenta de que esto no es culpa de Sonic, sino del tono del juego. Sonic Unleashed es un juego donde si bien el mundo se está yendo al carajo, a nadie le importa una mierda. Continuamente podemos ver gente simplemente viviendo su vida como si no pasara nada. Todo esto hasta el final, donde prácticamente hasta los últimos 5 segundos el juego se pone serio.
Muy probablemente el tono del juego sea este, puesto que la visión original del autor seguramente es la siguiente: un juego de Sonic donde este exploraba el mundo y sus diferentes localidades y comunidades. Para lo cual no cabía muy bien eso de que se estuviera acabando el mundo, así que el juego simplemente pues lo ignora. Por lo cual, el hecho de que Sonic no estuviera rompiendo las pelotas 24/7 con lo que se acaba el mundo y la puta madre, no significa pues que no le importaba o que no estaba haciendo un acto heroico. De hecho, por muy relajado que lo veas, en ese juego Sonic es el que más en serio se toma la historia, porque hasta el mismo Eggman cuando lo vuelves a ver te saluda como si nada. Recapitulando, no es que Sonic no sea heroico en Free Fire, simplemente el tono del juego no da para eso. En contraste, en juegos de Sonic que sí se toman en serio su propia historia, como por ejemplo Adventure 2, sí te vas a encontrar un Sonic más proactivo en contra de la amenaza actual, y más heroico por correlación. Sonic and the Black Knight es uno de los mejores ejemplos de que Sonic no es un héroe. El juego en general es un completo ejemplo de eso, pero específicamente cuando Sonic va a sacar a Calibur del lugar del que yace incrustada, antes de que el erizo la remueva de su lugar, Merlina le advierte que si la extrae de su sitio y derrota al rey Arturo, será el peor de los caballeros, asesino de reyes, y Sonic sin titubear le responde: supongo que no puedo ser el héroe siempre, también por el hecho de cómo se burla de la espada sagrada la primera vez que hablan. ¡Malvado Sonic, hijo de puta! ¡Deja de burlarte de la espada! ¡Eso es malo y poco heroico! ¿Acaso tu madre nunca te enseñó que no debes de burlarte de una espada sagrada parlante? Y durante el resto del juego, y sobre todo antes del jefe final, donde Sonic dice: esto nunca se trató de caballerosidad, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Acá se demuestra una superioridad en el control de las acciones de Sonic como nunca se vio antes, demostrando que el erizo hace lo que hace porque piensa que es lo correcto, y no por una especie de moral invisible del héroe. ¿Qué moral invisible del héroe, hombre? En la definición de héroe que diste no se menciona la palabra moral ni siquiera. Ven, niños, este es el problema de utilizar definiciones robadas de Wikipedia en lugar de pensar por tu propia cuenta. Y en todo caso, la dichosa moral invisible del héroe vendría a ser pues lo que la persona considere como correcto, porque cada persona tiene su propia moral de todas formas. Ahora, otra cosa, no puedo comentar más a fondo sobre el contexto expuesto aquí porque este juego no lo he jugado. Por lo cual compensaré por ese vacío añadiendo a mi argumentación otro ejemplo de un juego de Sonic donde este actúa de manera heroica. Uno de la gloriosa época en 2 dimensiones, para variar, porque me he dado cuenta de que este video solo se basa en los Sonics modernos por alguna razón. Sonic CD, mi Sonic favorito en 2 dimensiones, mierda pato y que no le guste, nos presenta la siguiente historia. Existen unas piedras mágicas llamadas piedras del tiempo. No confundir con las esmeraldas del caos. Estas están ubicadas en un planeta chiquitito, que según el manual solo aparece una vez al año, pero según el manual Amy es alien, así que no sé. Y entonces llega este señor y dice que quiere estas piedras. Le pone una cadena al planeta porque qué sé yo, se iba a ir como el globo que se te fue cuando eras niño. Entonces Sonic llega y dice que no, que ese maldito planeta no va a estar encadenado y que no el gordo el que sabe. Y esa es prácticamente toda la historia. ¿No extrañan cuando los videojuegos tenían historias sencillas? Como digo, la historia es sencilla pero funcional, y entre muchas otras cosas de los aspectos de la misma, podemos intuir que esta denota lo siguiente: los aspectos heroicos de su protagonista. Puesto que una vez más vemos a Sonic arriesgando su vida para hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. Recapitulando, Sonic vence al malo y salva a la chica. ¿Qué más héroe quieres tú que eso? Y el último ejemplo donde volveremos a ver lo que es un héroe sería Sonic Frontiers, en donde a lo largo del juego Sonic se va sacrificando poco a poco para salvar a sus amigos. La cybercorrupción que se va acumulando en el erizo es tan alta que llega a un punto de no retorno, en donde por salvar a sus seres más queridos realizó el máximo sacrificio, y si no fuera por esos mismos amigos, Sonic hubiese quedado en un limbo eterno. Además también tener otro ejemplo que para mí es una muestra de respeto, seriedad y compromiso con la causa, es cuando Sonic obtiene el poder finalmente para hacerle frente a The End, y Master King no le queda otra que confiar en él y desearle lo mejor. Acá Sonic estaba a punto de hacer algún chiste, hacer algún comentario sobre cómo logrará tal hazaña fácilmente, pero antes de siquiera decir algo, este se frena a sí mismo y con total responsabilidad y conciencia de la situación se dispone a darle un fin a The End. Oye, quizás entendí mal, y espero que sí, pero eso sonó como si intentaras implicar que si Sonic hubiera hecho el chiste, eso le hubiera quitado mérito heroico a su acción. A ver, tienes razón en algo. Es cierto que una actitud más seria y determinada para con la amenaza actual cuadra con el estereotipo de héroe virtuoso clásico.
No obstante, el hecho de que un héroe no sea un copia y pega de su estereotipo no significa que no pueda ser un héroe. O en español, como siempre se ha dicho, los héroes vienen en diferentes formas, colores y tamaños. Que Sonic sea un héroe que se burle de la amenaza actual en su puta cara no lo hace menos heroico. Un ejemplo de otro héroe que también hace lo mismo es el Hombre Araña, que prácticamente siempre pone a parir a sus enemigos, troleándolos desde 1900 no me acuerdo. Y también tenemos a Flash, que usualmente actúa como un idiota pero por una razón. No hay de qué preocuparse, nos encargamos de los malos y todo está bien ahora. Flash, ¿qué pasará con el nuevo museo? Fue destruido en la batalla y era un tributo de la ciudad para ti. Eres nuestro más grande héroe. Bien, al menos apareceré en televisión y ya saben que eso me encanta. Ahora lo comprendo todo. Te haces el tonto para ocultar tu dolor de guerrero. Orión, los malos fueron vencidos y nadie salió herido. ¿Sabes cómo lo llamo yo? Un día muy bueno. Lo siento, amigo. Cielos, ten cuidado con mi cabeza. Es donde guardo todos mis chistes. Durante mucho tiempo se le encasilló demasiado a Sonic como simplemente un héroe más de los videojuegos, alguien que aparece para salvar el día y ya está, rescatar a los oprimidos y darle una patada al villano. Esas son acciones nobles y dignas de respeto. ¿Por qué dices que se le encasilló entre comillas? No es nada malo. Tengo la sensación de que hiciste este video porque te gusta Sonic, pero no te gusta endosarlo al concepto de héroe porque por alguna razón para ti un héroe es un concepto infantil. Y si bien con Sonic Frontiers ese enfoque de héroe se mantiene, tiene un aire distinto y al final vamos a ver completamente por qué. Mucha gente erróneamente etiqueta a Sonic de ser un personaje muy Gary Stu. Loco, ¿por qué tú metiste esto en el video? Literalmente, ¿qué tiene que ver? ¿Se puede ser un Gary Stu sin o sin ser un héroe? No estás aportando nada a tu argumentación, estás haciendo un hombre de paja con lo que literalmente es una discusión aparte. Gary Stu. Este término se suele utilizar con protagonistas que son demasiado perfectos en todo lo que hacen. Siempre les sale bien todo, constantemente son elegidos para las tareas más complicadas, pero que realizarán sin esfuerzo alguno. Y suelen ser los personajes más queridos por todos a su alrededor. Sí, Sonic es un Gary Stu, literalmente todo le sale bien y nunca puede perder. Literalmente Sonic solo perdió una vez en un cómic, y Sega se ardió tanto que mandó a llamar a Barrabás y a Poncio Pilato para que le escribieran el tercer impacto y lo borraran completamente de la canonidad. Y luego mandó a escribir una biblia de requisitos que todos los escritores de cómics tienen que cumplir si no los despiden, entre ellos que Sonic nunca puede perder. Entonces sí, Sonic es un Gary Stu, literalmente está prohibido hacerlo perder. Te despiden si lo haces perder. Básicamente afirmando que Sonic es un héroe sin defectos. Ser un Gary Stu no es igual a sin defectos. Lo que pasa es que usualmente los defectos de los Gary Stu no suelen ser tratados como defectos, pero no significa que no estén ahí. Tenemos a Korra, por ejemplo. Lo cual no puede estar más alejado de la realidad. Esta forma de tildar a Sonic como el héroe perfecto se cae a pedazos si jugás juegos como Black Knight, Frontiers y hasta incluso Lost World tiene cierta parte de mérito. Y eso que su historia no es que brille por ser una de las mejores contadas y estructuradas. Quizás esa misma gente leyó El viaje del héroe por Joseph Campbell. Y dale con el hombre de paja, hombre. Literalmente nadie nunca dijo eso. Queriendo argumentar como un verdadero héroe debería ser. Si es así, no pueden estar más equivocados porque el libro literalmente es una simple enseñanza de cómo contar una historia. De su status quo, partida, crisis, retorno y todos sus puntos en el medio. Pero yendo a algo más terrenal y empresarial, tenemos que ver cómo Sega vende y trata a Sonic, sobre cómo es la manera de exponerlo y cómo esto influenció en la opinión pública. Aunque quizás esta vez la culpa no es de Sega en sí, sino de algo más grande y que mueve los hilos desde las sombras muy cautelosamente, pero a la vez haciéndose notar para los más atentos. Estamos hablando de Sega Sammy. Esta empresa es la fusión entre las dos compañías, Sammy y Sega, formando así Sega Sammy Holdings. Para resumirlo, Sammy es una empresa creadora de máquinas pachinko, o sea, máquinas japonesas de apuestas. Compró las acciones de Sega en 2004 por 170 billones de yenes, convirtiéndose así en el mayor accionista de la empresa, y la anexión de estas corporaciones sería la que maneja todo. Pero eso que tiene que ver, si el tema era ver si Sonic es un héroe o no. Esta información es muy importante para saber el por qué la gente se cuestiona esto. Este movimiento empresarial significó muchísimo para la imagen de Sonic. Sega Sammy tiene muchas fuentes de ingreso, las máquinas pachinko, UFO Catcher, Sonic y un juego de cartas de escarabajos. Sonic está en el tercer puesto de importancia para la empresa, pero eso no significa que sea una de sus mayores fuentes de ingreso. Ganan tanto, pero tanto con las máquinas de apostar y con las máquinas de tipo garra, que Sonic no les representa casi nada de ganancias, así que por lo tanto no es para nada una prioridad para ellos. No puede competir con la fábrica de entrenamiento de activos al adulto japonés de clase media que piensa que puede salir ganando siempre que apuesta. Entonces Sonic no es un héroe porque la compañía que tiene las acciones de Sega tiene otras prioridades. No cuela, bro.
No solamente eso, sino que esta compañía ve a Sonic como un símbolo, como un personaje de videojuegos, sí, pero eso no significa que este icono tenga que tener productos bien elaborados y pensados para tener una mirada profunda de la sociedad ni nada de eso. ¿Cuándo coño ha tenido el juego de Sony una mirada profunda en la sociedad o nada de eso? Bueno, quizás Adventure 2 por un ratico, pero ya. Sega Sammy piensa que lo que importa es que el personaje aparezca para ser el héroe para los niños. Entonces ya te debunkeaste tu video tú solo. Que un héroe esté orientado a un público infantil no lo hace menos héroe. Aparte, Sonic siempre estuvo orientado a un público infantil, solo que ahora es más infantil. Por eso tenemos juegos de Sonic que tienen tantas diferencias entre ellos. Salieron juegos como Shadow the Hedgehog, Sonic 2006, Sonic Unleashed, Sonic and the Secret Rings y Sonic and the Black Knight. Juegos que buscan darle una profundidad y matices al personaje. Algunos salieron mejor que otros, pero se centraron en hacer una historia rica para el erizo. Además, sumémosle que estos juegos fueron creados por diferentes directores, que tenían diferentes visiones del protagonista. Shadow the Hedgehog por Takashi Iizuka. Sonic 2006 empezó con Yuji Naka y terminó con Jun Nakamura. Sonic Unleashed, Yoshihisa Hashimoto. Sonic and the Secret Rings, Yoshiro Ogawa, y Sonic and the Black Knight, Tetsuka Tano. Oye, una pregunta. Teniendo en cuenta que tú sabes que todos esos juegos tenían directores diferentes, ¿no debería eso afianzar la narrativa de que Sonic es un héroe? Me explico. Como tú mismo dices, cada director tenía su visión del protagonista. Eso quiere decir que todos partieron desde un punto central común, conocido como la visión general que la gente tiene del personaje. Teniendo en cuenta que en los 5 juegos que mencionas podemos observar a Sonic haciendo cosas heroicas, entonces podemos llegar a la conclusión de que este punto central que representa la visión general que la gente tiene del personaje es la de un héroe. Por ejemplo, si tú pudieras hacer tu propio juego de Sonic, ¿cómo lo harías? ¿Harías algo parecido a Sonic.exe o harías la típica aventura de Sonic donde se enfrenta a Eggman Super Saiyajin al final? La respuesta que la mayoría de la gente te dará es la segunda. Rings, Yoshiro Ogawa y Sonic and the Black Knight, Tetsuka Tano. Si bien estos juegos salieron después de la fusión de estas dos empresas, los efectos de la visión de Sega Sammy golpearon fuertemente a Sonic un tiempo después. Juegos como Colors, Generation, Lost World y Rise of the Lyrics son el resultado de esa visión. Ni siquiera Forces, con su intento de hacer una historia seria, se escapa de eso, ya que no solamente mantiene muy fuerte la imagen de Sonic como un héroe, sino que también fue afectado por el bajo presupuesto. Es por eso que mucha gente ve a Sonic y enseguida piensa que es un héroe al 100%. La culpa no la tienen los consumidores. La culpa es cómo la empresa termina vendiendo a su producto. O sea, si entendí correctamente, lo que tú estás tratando de decir es que Sonic nunca fue heroico y que ahora solo es un héroe porque la empresa lo intenta vender de esa manera, lo que según tú invalida su estatus de héroe. Si este es el caso, ambos razonamientos están mal. Primero que nada, pequeña clase de historia. Sonic nació para rivalizar a Mario. La visión original detrás de Sonic es literalmente un Mario pero mejor. Por definición, cuando creas un clon o alternativa a una cosa, naturalmente caes en la misma nomenclatura que la misma cosa a la que estás copiando. No puedes competir contra una empresa de zapatos vendiendo mostaza. Por lo cual, los juegos de Sonic son plataformeros igual que los de Mario, y Sonic es un héroe igual que Mario. De no ser el caso, no hubiera sido atractivo a la misma audiencia objetiva. Espero no tener que explicarte también por qué Mario es un héroe. Y lo segundo es que si un personaje se vuelve bueno simplemente porque cambian de escritores o te compra otra empresa o lo que sea, eso no le quita lo heroico. Pero si nos ponemos a ver bien el historial de Sonic y la visión que se tenía para el personaje originalmente y cómo fue evolucionando a lo largo de los años... Ahora sí le sabes a la visión original del personaje y ni siquiera mencionaste un solo juego clásico. Sonic no es un héroe, o al menos no es un héroe convencional. Podríamos definirlo como un héroe abstracto. Él va corriendo alrededor del mundo, porque quiere y porque puede. No se queda mucho tiempo en un lugar fijo. Busca aventuras, busca divertirse, vivir la vida al máximo con el tiempo que tiene. ¿Tú ves? Lo que pasa aquí es que a mí me parece que tú estás confundiendo el concepto de héroe con superhéroe. Un superhéroe es lo mismo que un héroe. No obstante, este se dedica a luchar contra el crimen y la maldad a una jornada a tiempo completo, por así decirlo, por muy minúsculo que sea. Mientras tanto, un héroe convencional es el que se limita simplemente a los peligros más grandes, que usualmente solo puede él contrarrestar. Me doy cuenta de que en todo este video te has ido demasiado por las ramas para responder una pregunta tan sencilla. No es necesario sacarse una tesis en soniclogía para responder si Sonic es un héroe o no. No hay necesidad de ir más lejos que Sonic 1. En Sonic 1 hay un gordo malo que hace cosas malas y hay un erizo bueno que detiene al gordo para que no haga cosas malas. ¿Es el erizo el héroe? Sí. Tú no lo entiendes. El fundamento base del personaje de Sonic es ser un héroe.
Es un requisito que cada juego en el que el personaje participe gira alrededor de un tipo de conflicto que Sonic resuelve al final. Mira Sonic Fighters, por ejemplo, un juego de peleas. Pero como es un juego de Sonic, le pusieron historia y sorpresa, Sonic salva el día al final. Coño, hasta el pinche Sonic Pinball tiene historia. Mira, yo no tengo nada en contra del creador de este video, y lo siguiente no va para él, pero estoy hasta los huevos de los youtubers intelectualoides de internet que vienen a querer decirte quién es un héroe y quién no. La mayoría de seres humanos son unos hijos de perra egoístas de mierda. La mayoría de personas del mundo no han hecho nada bueno en toda su puta vida. ¿Vas a venir tú a tratar de decirme quién es un héroe y quién no? ¿Qué heroísmo has hecho tú en tu puta vida? Aparte, el concepto de héroe está intrínsecamente ligado a valores y características masculinas. Como digo, no tengo nada en contra de este usuario y no pretendo ofenderlo, solo presentar una opinión. Pero no es de extrañar que una persona que se represente a sí misma a través de un avatar rosado y feminizado no sepa definirte que es un héroe. Y lo mismo va para los intelectualoides que hablamos antes. Él piensa que es correcto, y este pensamiento de lo que piensa que está bien hacer, en múltiples ocasiones se alinea con el de un héroe, pero eso no necesariamente tiene que etiquetarlo como uno. El erizo azul es un alma libre, libre de ir a donde quiera, libre de hacer lo que quiera, y sobre todo, libre de etiqueta. Loco, ¿por qué tú me robaste eso? Eso era para yo comer, que no he comido. No, te equivocas. Yo no te robé porque no soy un ladrón, y no soy un ladrón porque soy libre de etiquetas. Ese es el mensaje de Sonic. No, el mensaje de Sonic es nunca rendirte y creer en ti mismo. Literalmente todas las canciones de Sonic te lo dicen. En conclusión, podemos afirmar, sin lugar a dudas ni temor a equivocarnos, que Sonic es ciertamente un héroe. Y si por alguna razón estoy equivocado, que lo dudo, en ese caso me limitaré a decir que Sonic es mi héroe. Eso vendría siendo todo, caballeros. Muchas gracias por ver.